Desde la comunidad estamos caminando para Otavalo. Así están las carreteras en las comunidades. Están obstruidas del paso con árboles. Ningún vehículo puede entrar acá a la comunidad por eso. Estamos llegando después de como 40 minutos de caminar. Miren Otavalo cómo está. El 17 de marzo fue la última vez que salí a Otavalo. Desde esa vez, hoy 6 de abril vuelvo a salir. En la carretera hay pocos carros transitando. Hay gente en el mercado. No hay muchos vehículos, la verdad. Son las 6:30 de la mañana de este día, lunes. La naturaleza se apropia de las veredas. El césped en la vía de la Panamericana también está como descuidada, o más bien dicho, está más frondosa la naturaleza. Las veredas ya están siendo cubiertas por la hierba, por la naturaleza. Y eso que han pasado apenas 2 semanas y algo más. Imagínense lo que pasará después de 1 mes, o 2 o 3 meses. Es muy curioso que en Otavalo algunas puertas tengan estas plantas, ruda, eucaliptos en otro caso. Hay una fila larga para entrar a los bancos. La fila da vuelta a 1 cuadra entera. El banco está al otro lado de esta cuadra. Hay una fila larga en el banco, tengo que hacer un trámite y estoy esperando. Vemos al fondo llegar un carro, un bus militar a poner orden en las filas, que mantengan distancia en las filas.
Vemos que igual están haciendo fila para comprar las necesidades básicas, la comida básica, como harina, arroz, todo ese tipo de cosas. Están siguiéndome en fila. Entran a comprar poniéndose su gel antibacterial. Están llevando bastante por quintales la comida, los víveres. Ciudadanos, hemos llegado a la fase más alta del contagio. No sean irresponsables con la vida y la seguridad de su familia. Por favor, no salgan a las calles. En Otavalo ya existen casos y usted va a ser el próximo en contagiar mortalmente a su familia. No sea irresponsable y evite que la muerte llegue a su familia al haber contraído el virus en las calles. Regrese a casa, que su familia le quiere con vida. Esto no es un juego. Que Dios les acompañe a todos. La mayoría de los que están haciendo compras tienen sus propios carros. Nosotros no tenemos nuestro carro y estamos esperando un taxi, pero no aparece ni uno. Los taxis son muy escasos. Llegamos a la comunidad de San Juan y está bloqueada la carretera con una cadena y también un carro bloqueando. Está con candado, no se puede. Está bloqueada la entrada a mi comunidad y vemos carros aquí bloqueados tanto para salir hacia la ciudad, salir de la comunidad y también entrar a la comunidad. Tienen que darse la vuelta aquí nomás, que está cerrada la carretera. Ya no hay transporte, así que nos ha tocado ir caminando con las compras. Tenemos que caminar como 40 minutos o una hora la subida cargando las cosas. Hay un helicóptero pasando, ¿será que está verificando la situación en la ciudad? En este momento, después de como una hora y más de caminata desde Otavalo, estamos llegando con nuestras compras a la casita por fin, cansados, con todas las compras, cargados. Ya llegamos. En las comunidades los dirigentes han decidido cerrar todas las carreteras, no hay acceso para los vehículos, taxis ni nada, entonces nos toca caminar como antes de que existieran los carros. Ahora nos toca volver a caminar como antes caminaban nuestras mamás, nuestros abuelos. Después de como 3 semanas volví a salir a Otavalo y me doy cuenta de esta como difícil situación. Como les había dicho antes, el 17 de marzo fue la última vez que había salido a Otavalo y después de ese día, hoy 6 de abril, volví a salir a Otavalo por una necesidad y me he encontrado con esta dificultad que les acabo de mostrar. Esperemos que la situación se mejore pronto. Solo salimos por una necesidad, no lo volveremos a salir otra vez. Esto va a terminarse rápido si solo hacemos caso a las disposiciones de la emergencia sanitaria, quedarnos en casa para no contagiarnos ni contagiar a los demás. Eso, gracias por ver el video, gracias por seguirnos. Si les gustó, pongan un like, compartan y síganos viendo. Gracias.